Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os encanta, el mundo del espectáculo turco. En concreto, vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, y que sigue dando mucho que hablar incluso años después de su, digamos, conclusión. Sí, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Os acordáis de la locura que se desató con Erkenci? ¡Madre mía! Esa serie fue un auténtico fenómeno mundial, y gran parte de su éxito, admitámoslo, fue gracias a la química explosiva entre sus protagonistas, la adorable Demet y el carismático Can. La serie terminó, pero la llama de la especulación sobre su relación en la vida real nunca se apagó del todo. Y hoy, vamos a intentar desentrañar un poco más el misterio. ¿Realmente hubo algo más allá de la pantalla? ¿Qué ha dicho Demet recientemente que ha vuelto a encender los rumores? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, como siempre, os pido un pequeño favor. Si os gusta el contenido sobre series turcas, chismorreos de famosos, y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no olvidéis darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo. Y si ya estáis suscritos, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan, provocan un terremoto en las redes sociales. Su química en Erkenci era innegable. Interpretaron a Sanem y Can, una pareja que nos hizo reír, llorar y suspirar con cada episodio. La serie fue un boom, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en ídolos para millones de fans. Pero, ¿qué pasaba detrás de las cámaras? Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can fueron constantes. Fotos de ellos juntos fuera del set, miradas cómplices, comentarios en redes sociales, todo alimentaba la especulación. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron nada de forma oficial. Simplemente se limitaban a decir que eran muy buenos amigos y que tenían una gran química profesional. Pero claro, para los fans, eso no era suficiente. Querían creer que su amor en la pantalla se había trasladado a la vida real. Y la verdad es que viéndolos actuar, era difícil no imaginárselo. La conexión entre Demet y Can era palpable. Se notaba que se entendían a la perfección y que disfrutaban trabajando juntos. Esa química, ese entendimiento, no era solo fruto del guión o de la dirección, era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón del espectador. Era una magia que no se puede forzar, o se tiene o no se tiene. Y ellos, sin duda, la tenían. Después de Erkenci, sus caminos se separaron profesionalmente. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte en el mercado europeo, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en proyectos en Turquía. A pesar de la distancia, los fans no perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya fuera en la pantalla o fuera de ella. La idea de un reencuentro, de una segunda oportunidad, seguía viva en la mente de muchos, alimentada por las constantes menciones a su pasado en común y por la inevitable nostalgia que generaba el recuerdo de Erkenci. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Recientemente Demet Özdemir ha concedido una entrevista en la que ha hablado abiertamente sobre su experiencia en Erkenci y sobre su relación con Can Yaman. Y lo que ha dicho ha dejado a muchos con la boca abierta. La expectación era máxima, los fans estaban ansiosos por escuchar sus palabras, por conocer la verdad detrás de tantos rumores y especulaciones. La entrevista se convirtió rápidamente en trending topic, y cada frase, cada palabra de Demet fue analizada al detalle. En la entrevista, Demet reveló que durante el rodaje de la serie, ella y Can sintieron una conexión muy especial. Dijo que había una química innegable entre ellos y que se entendían a la perfección. Incluso llegó a decir que había momentos en los que sentía que estaban viviendo su propia historia de amor. Estas declaraciones fueron como un balde de agua fría para aquellos que siempre habían negado cualquier tipo de sentimiento romántico entre ellos. Demet confirmaba lo que muchos sospechaban, que la relación había ido más allá de lo estrictamente profesional. Pero lo más sorprendente de todo es que Demet admitió que sí, que hubo un tiempo en el que estuvo enamorada de Can Yaman. ¿Lo habéis oído bien? Demet Özdemir confesó que sintió algo muy fuerte por su compañero de reparto.
Esta confesión resonó en todo el mundo, inundando las redes sociales de mensajes de sorpresa, alegría y esperanza. La noticia se extendió como la pólvora, y los fans no tardaron en expresar su apoyo y cariño a Demet, admirando su valentía y honestidad. Sin embargo, también aclaró que esa relación nunca llegó a concretarse. Explicó que ambos estaban muy centrados en su trabajo y que la presión mediática era muy fuerte. Además, dijo que Can Yaman tenía una forma de ser muy particular y que no siempre era fácil entenderlo. Aquí es donde la historia toma un giro un poco más realista. Demet no idealiza la situación, sino que reconoce las dificultades y los obstáculos que impidieron que su relación floreciera. La presión mediática, la intensidad del trabajo, las diferencias personales, todo contribuyó a que el amor no pudiera abrirse camino. A pesar de todo, Demet aseguró que guarda un recuerdo muy bonito de esa época y que le está muy agradecida a Can por haber compartido esa experiencia con ella. También dijo que le desea lo mejor en su carrera y en su vida personal. Estas palabras demuestran la madurez y la elegancia de Demet, que a pesar de todo, guarda un cariño y un respeto por Can, valorando la experiencia compartida y deseándole lo mejor en el futuro. Estas declaraciones de Demet han causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja han enloquecido al saber que sus sospechas eran ciertas y que sí hubo algo más que amistad entre Demet y Can. Muchos han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo, aunque sea solo como amigos. Los foros y las redes sociales se han llenado de mensajes pidiendo un reencuentro, un nuevo proyecto juntos, una simple foto que demuestre que la llama sigue viva. ¿Pero qué piensa Can Yaman de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto. Sin embargo, sus fans están esperando ansiosamente su reacción. ¿Confirmará las palabras de Demet? ¿Negará que hubo algo entre ellos? ¿O simplemente preferirá guardar silencio? La actitud de Can es una incógnita. Algunos especulan con que podría estar preparando una respuesta cuidadosamente elaborada, mientras que otros creen que simplemente preferirá no alimentar más la polémica. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero lo que sí sabemos es que su relación, ya sea de amistad o de amor, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Y que incluso años después, siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su legado es innegable, su química sigue siendo recordada con cariño, y su historia continúa generando interés y debate. Y ahora, hablando un poco más en profundidad sobre las declaraciones de Demet, lo que me parece interesante es la honestidad con la que ha hablado. Después de tanto tiempo, atreverse a reconocer que sí, que sintió algo por Can, me parece un acto de valentía. Porque seguramente sabía que sus palabras iban a generar un gran revuelo. Pero aún así, decidió ser sincera y compartir su verdad. En un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo priman sobre la autenticidad, la honestidad de Demet es un soplo de aire fresco. También creo que es importante destacar que Demet no idealiza la situación. Reconoce que la relación no funcionó, que había dificultades y que Can tenía una personalidad compleja. Pero al mismo tiempo valora los buenos momentos y le agradece a Can por haber sido parte de su vida. Esta visión realista y madura de la relación es lo que la hace aún más conmovedora y cercana. Demet no intenta crear una historia de cuento de hadas, sino que comparte una experiencia humana, con sus luces y sus sombras. En definitiva, las declaraciones de Demet Özdemir nos demuestran que las relaciones, ya sean en la pantalla o en la vida real, son complicadas y llenas de matices. Y que a veces, aunque haya química y atracción, las cosas simplemente no están destinadas a ser. Pero eso no significa que la experiencia no haya sido valiosa y que no haya dejado recuerdos bonitos. La vida está llena de encuentros y desencuentros, de oportunidades perdidas y de caminos que se bifurcan. Lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y ahora, cambiando un poco de tema, ¿qué os parece el futuro de Demet y Can en sus respectivas carreras? Demet sigue cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Es una de las actrices más queridas y solicitadas del país. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una estrella indiscutible. Y Can, por su parte, ha logrado hacerse un nombre en el mercado europeo, participando en producciones italianas y españolas. Su ambición y su dedicación le han permitido abrirse camino en un mercado competitivo y exigente. Ambos tienen un gran talento y un futuro prometedor por delante.
Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a coincidir en algún proyecto. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus fans. Un reencuentro en la pantalla, una nueva oportunidad para demostrar su química y su talento. Sería un evento que paralizaría al mundo, generando una expectación sin precedentes. Y hablando de sueños, ¿cuál es vuestra opinión sobre todo esto? ¿Creéis que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿O pensáis que es mejor dejarlos seguir sus caminos por separado? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Vuestras opiniones son muy importantes para mí, y me encanta leer vuestros diferentes puntos de vista. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este repaso a la historia de Demet Özdemir y Can Yaman y a las recientes declaraciones de Demet. Como hemos visto, su relación, aunque no haya sido un cuento de hadas, ha dejado una huella imborrable en la memoria de muchos. Y quién sabe, quizás el futuro les depare nuevas sorpresas. La vida siempre nos depara sorpresas, y nunca sabemos lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. No olvidéis que lo más importante es la sinceridad de Demet al confesar sus sentimientos. Recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y no olvidéis dejarme vuestros comentarios y sugerencias abajo. Me encanta saber qué pensáis y qué os gustaría ver en el canal. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.